Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WFSG-TV, sonidogeneracional.com, Radical Media Group, ni sus radioestaciones afiliadas. El siguiente programa es traído a ustedes gracias a la familia de Sonido Generacional y las radioemisoras afiliadas. Para más información, favor visitar sonidogeneracional.com, donde encontrarás la mejor variedad de programación cristiana y donde vive tu música. Bienvenidos a nuestro podcast W de Mujer, con Sandra Prado y Dindy Quiles, mujeres que resplandecen con la luz de Cristo en temas de interés para la mujer de hoy. Hoy en nuestro programa estaremos compartiendo el tema La oración eficaz, parte 1. Hola, muy buenas noches para todas las que están conectadas con nosotras a esta hora. Bueno, si estás en otro uso horario, también bendiciones para ti y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las mujeres que están con nosotras. Y a esta hora, bueno, Dindy, un saludo muy especial para ti. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo allí en casa? ¿Cómo va todo? Ay, buenas noches, Sandra. Acá en casa todo en orden, gracias a Dios. Y bueno, muy contenta Amén. por todos los mensajes que hemos recibido de las muchachas, ¿verdad? Que se conectan con nosotras martes tras martes para aprender lo que el Señor nos verá, ha puesto en nuestros corazones para compartir. Sandra, la semana pasada tuvimos un temazo acerca de la voluntad de Dios. Y hoy, pues vamos en esa misma línea, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la oración eficaz, pero no sin antes agradecer a la familia de Sonido Generacional por permitirnos difundir este programa a distintas partes del mundo. Y queremos, ¿verdad?, que el Señor sea hablando a nuestros corazones, así que quiero que me acompañen en esta oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra a tanta gente linda que ha dispuesto sus oídos, sus corazones para escuchar lo que tienes que hablarnos. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú seas abriendo nuestro entendimiento para recibir esta palabra con mucho amor, Señor, pero asimismo que podamos ponerla en práctica para seguir dando buenos frutos y enseñarles a otros de lo que tu Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Es nuestro deseo, Señor, que podamos continuar creciendo en sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres edificadoras que edifican sus hogares y que instruyen a sus hijos en el buen camino. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Sandra, como decía, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios. Aceptamos la voluntad de Dios y en uno de esos momentos en que estabas explicando lo que era la voluntad de Dios, hablaste acerca de la oración y hablaste también acerca de la meditación, la diferencia entre meditar y orar. Dijiste que meditar es tener la palabra en nuestra mente, pero que orar era hablarla, era confesarla. Y bueno, hoy queremos hablar acerca de la oración eficaz y me gustaría saber, Sandra, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Porque hay mucha tela para cortar en este tema de la oración. Yo sé que hay muchas personas que están comenzando en los caminos del Señor y bueno, esto es uno de los temas fundamentales en nuestra vida cristiana. Así es, Dindy. Y sí, como lo hablábamos en nuestro episodio anterior, la oración viene a ser una herramienta fundamental para nuestra vida cristiana. Es ese puente de comunicación, esa, es esa herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, para sentirlo presente en nuestra vida, para tener una relación íntima, personal, estrechísima con nuestro Padre Celestial. Y lo mejor de todo es para alcanzar muchas cosas, porque nosotros como seres humanos, Dindy, tenemos mucho para pedir, mucho para pedir. Y aquí qué bueno recordar lo de dar. Qué bueno recordar que antes de pedir debemos dar, que Dios nos ha mandado a ello, pero como seres humanos digamos que tenemos en nuestra mentalidad ese pedir. Dios, en momentos difíciles, Dios, ¿dónde estás? Te necesito y ahí sí vamos y tal vez nos arrodillamos o en el lugar donde nos encontremos, buscamos desesperadamente a Dios en la angustia, así como Él lo dice en su palabra, ¿verdad? Lo buscamos desesperadamente en la angustia, intentando hacer una oración.
muchas veces cuando no éramos creyentes, y bueno, tú vienes de una familia cristiana, un hogar con fundamento en la fe cristiana y eso es maravilloso, pero pues yo vengo de la religión tradicional donde tuve que conocer a Dios ya grande y sé que es muy distinto y que cuando uno está en el mundo, por decirlo de alguna manera, sí, para que algunos lo entiendan así, cuando uno está en el mundo, uno solo busca a Dios en esos momentos difíciles, ya, porque no tiene convicciones, porque no hay fundamentos, porque no hay un conocimiento de Dios verdaderamente, pero buscamos desesperadamente una ayuda de ese Dios en el que pues creemos que es un auxiliador. Y ahí es donde muchos dicen un Dios bombero viene a apagar un incendio, es una emergencia. Y pues eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos ha pedido que seamos unos hijos, porque ahora que ya conocemos de Él somos hijos, Dios no nos ha llamado a que seamos unos hijos que lo busquemos en la necesidad o en la angustia o en la emergencia, sino que lo busquemos en todo tiempo. Así como nosotros como padres o como madres, pues queremos que nuestros hijos estén allí en constante comunicación con nosotras, que si les pasa algo muy, muy bueno, pues que lo compartan con nosotras, que si tienen una buena nota en la escuela, en la universidad, lo compartan con nosotras y queremos que en todo momento ellos estén ahí en comunicación constante, dónde están, qué están haciendo, qué quieren comer hoy, si podemos hacer algo juntos. Y Dios es Padre. Y así como nosotros somos madres, Dios como Padre quiere que nos acerquemos a Él con esa confianza, con esa sinceridad, con esa entrega total. Y es justamente, creo que para nosotras como madres, aquellas que son madres y bueno, aquellas que son madres en potencia porque quisieran serlo en algún momento, van a entenderlo desde ya. Y es que quisiéramos tener una maternidad permanente, constante, pero una relación íntima con nuestros hijos. Y esto me recuerda a algo antes de Indy, una situación que nos pasa recurrentemente a las mujeres cuando tenemos hijos y es ese cordón umbilical, ¿no? Como muchísimas veces físicamente el médico corta ese cordón umbilical, sí, pero nosotras como mujeres, en toda esa esencia que Dios nos ha dado, muchas veces no cortamos ese cordón umbilical con nuestros hijos y sentimos lo de nuestros hijos y como que algo, pero es eso que Dios nos ha puesto a nosotras, esa sensibilidad de que podemos hay muchas veces decir, "Ah, algo está pasando con mi hijo, algo está pasando con mi hijo. Y esa sensibilidad que Dios nos ha puesto, pues justamente Dios también la tiene y Dios sabe qué es lo que pasa con nosotras. Eso es maravilloso y pues es un ejemplo que tal vez puede ser válido a esta hora porque Dios no quiere que nos separemos de Él. Dios no quiere que cortemos ese cordón umbilical porque eso es nuestra fuente de vida, esa comunicación estrecha con nuestro Padre Celestial. Así que bueno, para iniciar este tema es muy extenso, Dindy, muy, muy, muy extenso, pero vamos a tener que hacer dos partes de este tema para poder, digamos, como afianzar un poquito más para aquellas que están apenas iniciando. Y qué bueno es primero saber en palabras muy sencillas que la oración es esa comunión con Dios. Es esa herramienta de comunicación que tenemos con Dios y que Dios nos ha dado una facilidad enorme para comunicarnos con Él, que es una comunicación bilateral, que no es solamente yo digo, Padre Santo, amén, amén, aleluya, aleluya, Dios Todopoderoso, que eso no es la oración, que la oración es que yo pueda comunicarme con Dios así como me comunico con una persona, porque Dios está ahí y lo tenemos que ver a través de los ojos de nuestra fe. Y ahí la fe tiene que entrar a jugar un papel muy importante de Dindy, porque muchas veces tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, la mirada puesta en el cielo, en Dios. Y muchas veces, como no vemos a Dios presente, eso nos cuesta muchísimo trabajo cuando estamos iniciando en la vida cristiana, Dindy, muchísimo trabajo comunicarnos con Dios y entender que la oración es la herramienta, porque como no lo vemos presente y tantas veces tenemos tantas dificultades para comunicarnos con una persona
tantos problemas de comunicación con una persona, ahora decimos, ¿y si tengo tantos problemas para comunicarnos con una persona, ahora con Dios que no lo veo? ¿Sí? Y tenemos que empezar a activar nuestra fe y a saber y a creer que Él está ahí y que lo tenemos presente en nuestra vida y que está escuchándonos todo el tiempo. Así que la oración ahí en ese caso tiene que ser permanente. Pero si tú apartas un tiempo y ya veremos cuáles son esas características, la oración nos va a servir para muchísimas cosas, hasta para esas en las que buscábamos anteriormente un Dios bombero, y es para pedirle a Él. Siempre pedimos de Él protección, auxilio, provisión, pedimos sanidad para nosotros, para nuestras familias, para nuestras personas cercanas, nuestros amigos. Bueno, todo lo que podemos pedir a Dios a través de la oración y cómo la oración eficaz va a tener una relevancia allí. Y veíamos ahí en Santiago 5, más o menos en el 16, creo que está, la oración eficaz del justo. Pero entonces, ¿qué es eso de justo? ¿Y cómo yo puedo ser justo? ¿Y cómo entiendo eso de ser justo? Así que por eso es que es tan extenso este tema, Dindy, muy, muy extenso. Así es, Sandra. Wow, me encantó la analogía que utilizaste acerca del cordón umbilical, porque yo creo que en la maternidad podemos aprender muchas de las cualidades mismas que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros aprendamos a conocerle mejor. Me encantó eso. Y definitivamente, Sandra, como decías, la oración no es solamente nosotras hablar solas, no es un monólogo la oración, realmente es una conversación que uno tiene con Dios donde tú sí le expresas a Dios lo que hay en tu corazón, le hablas, ¿verdad? Le cuentas sobre tu día a día, pero también en la oración uno aprende a escuchar la voz de Dios porque muy en nuestro Así es. aunque no le podemos ver, Él sí habla a nuestro espíritu cuando nosotros estamos en esa constante comunión con el Señor. Miren, yo no sé cómo oran ustedes, pero yo oro todo tiempo cuando estoy en el carro, mientras estoy haciendo los quehaceres del hogar. Siempre estoy hablándole a Dios sobre cómo me siento, sobre mis pensamientos. Hasta a veces, ¿verdad? Vale quejarse de vez en cuando, ¿verdad? Cuando uno tiene alguna queja, algo que te duele, algo que te molesta, algo que te incomoda, decirle a Dios, Señor, yo me siento así, pero háblame, corrígeme, enséñame. Y fíjate, el Espíritu Santo en esos momentos donde uno está así conectado con el Señor, hablándole, te recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo trae a tu mente la palabra de Dios, pero mira, la palabra de Dios dice esto. Hace poco comentabas cuando falleció tu gatita, hablabas cómo mientras tú estabas haciendo los quehaceres y pues, contándole a Dios, hablándole a Dios sobre tu dolor de la gatita, tal vez, ¿verdad? Donde estabas escuchando acusaciones del enemigo, no, pero pudiste haber hecho esto. El Espíritu Santo te recordó una palabra que te confortó. ¿Ve? Y eso surgió en un momento de oración. Así que es por eso que es sumamente importante no solamente hablar con Dios, pero también conocer la palabra, porque es a través de la palabra que el Espíritu Santo va a tener esa conversación contigo. Así que la oración no es un monólogo, la oración no es no solamente hay un tipo de oración, hay diferentes tipos de oraciones. Yo creo que más adelante en próximos programas podríamos, ¿verdad?, abundar un poquito más sobre eso, sobre los distintos tipos de oración. Pero lo importante es que saber que hay una oración que es eficaz, ¿verdad? Como bien dijiste en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho y aquí sería bueno, ¿verdad?, aprender un poquito lo que sería una oración eficaz. ¿En qué consiste una oración eficaz? Sandra, ¿cuáles crees tú que son esos elementos claves de una oración eficaz? Esa oración va a ser eficaz, primeramente, cuando nos tomamos el tiempo y realmente somos conscientes de que la comunicación con Dios es bidireccional, que yo hablo, Él me escucha y Él me habla y yo lo escucho. Así que para iniciar, creería, Dindy, que lo que tú has dicho es súper importantísimo. No es un monólogo, es de dos, es bidireccional. Pero también tenemos unas características. Hay que, mira que Dindy, en el hebreo comunión, que es lo que buscamos a través de la oración y a lo que Dios nos lleva a través de la oración, esa comunión con Él, mira que la palabra del hebreo es sod, S-O-D, y este vocablo representa un grupo de amigos íntimos con los que se comparte un asunto confidencial, compañerismo, amistad, relación estrecha,
confraternidad, unión, ayuda, entre otros. Y me pareció tan lindo cuando encontré este significado porque es justo lo que Dios quiere, una amistad. Muchísimas veces pensamos somos hijos, sí, Él es mi padre, es mi autoridad, pero ya está, no más. Yo eh, digamos, no tengo esa relación tan estrecha porque veo a Dios solamente como autoridad. Y hay un rompimiento muchas veces, ¿no? Porque nosotros en el mundo natural vemos la autoridad como una especie de poder y autoritarismo. Y eso nos lleva a confrontarnos muchas veces en la relación con Dios y vemos la oración también muy lejana, como que la oración no llega a Dios. No es que mi oración no llega, no alcanza. Dios está muy ocupado en otros asuntos. No, hay personas que tienen cosas más importantes que yo, que la están pasando peor que yo. Dios debe atender esas personas primero que a mí. Y eso no es así. Dios quiere una amistad. Así como nosotras, como mamás, cuando queremos que nuestros hijos nos cuenten todo. Y podemos tener 2 y 3 hijos. Bueno, yo tengo 2 en mi caso, pero yo estoy atenta a los 2. Yo no estoy atenta a uno más que a otro. No, yo estoy atenta a los 2. Dios tiene muchos hijos. Él está atento a todos. Así que no hay órdenes de prioridad, no hay niveles digamos, ¿cómo se le puede decir a eso, Dindy? Como No hay preferencias. no hay, exacto, Dios no hace acepción de personas y no hay favoritismo ante Dios. Exactamente. Entonces somos sus hijos, Él nos ama a todos por igual. Y recuerden también que parte de la Ujú. naturaleza de Dios es ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es la omnisciencia de Dios que nos hace entender que Dios no tiene limitaciones como las tenemos nosotros, sino que cuando un hijo clama a Dios, Él presta sus oídos a atender al clamor de sus hijos. Amén. Así es, Indy, justamente. Y qué bueno que lo dices porque eso quiere decirte que lo estamos entendiendo. Y muchísimas veces lo escuchamos. Mira, podemos escucharlo en las prédicas muchísimas veces. Y nos pueden predicar muchísimo acerca de la oración y todo lo que debemos, eh, digamos, hacer dentro de esos parámetros que Dios en su palabra nos ha establecido. Pero pasa tan de largo porque estamos tan ocupados en nuestra mente pensando en otras cosas que nos entra por un oído. Yo no sé si ustedes tienen ese dicho por allá, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Qué bueno que hoy y a esta hora de la noche donde tú estás puedas tomarte el tiempo para que la palabra de Dios pueda entrar a tu vida, para que lo que estamos hablando aquí acerca de la oración realmente tenga un provecho en ti, que no sea pasar de largo en la Biblia y cada uno de los versículos donde Dios nos da la instrucción acerca de la oración, sino que podamos meditar ahí sí, detenidamente en la palabra. ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿En qué estoy fallando al momento de orar? Y si nunca he orado, bueno, ¿qué es o cómo debo hacerlo? Y bueno, para eso, Dindy, para que sea eficaz nuestra oración, tenemos unas características. Y yo extraje esas características así. Dice, en el nombre de Jesús es la primera característica. Y ahí en Juan 14, del el versículo 13 y 14, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Como sabemos que a través de la oración nosotros pedimos, pues Dios también nos conoce y Él sabe que nosotros vamos a recurrir a Él para pedir. ¿Por qué? Porque es papá y Él es como nuestro Padre, nosotros somos sus dependientes y así es como lo tenemos que ver. Dios nos lo ha mostrado, Indy, a través de toda la escritura, de que como Padre, Él nos sustenta permanentemente, nos guarda, nos sustenta, nos provee. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos que tener una dependencia total y muchas veces eso nos cuesta y lo hemos hablado en nuestros episodios anteriores, donde nos cuesta porque queremos tener el control, porque queremos ser autosuficientes, porque queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra voluntad, pero Dios, Él está allí para cualquier situación. Amén. Y también este versículo me habla, Sandra, de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres.
Oramos en el nombre de Jesús porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nadie más puede llegar al Padre, ¿verdad? Si no es por Jesucristo. Solamente Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Amén. Amén, así es. Eso debemos de tenerlo siempre supremamente claro. Claro, que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y a través de Él es como podemos llegar al Padre. Dios nos lo ha dicho en su palabra, así que la primera característica de la oración es que la haremos siempre en el nombre de Jesús. La segunda característica, Dindy, es en el poder del Espíritu Santo, y por allá, yo no sé si recuerdas por allá en Romanos 8:26, que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es maravilloso, de verdad, Dindy, como el Espíritu Santo, y tú ahora lo decías, el Espíritu Santo nos ayuda. Es cómo debemos pedir. Muchas veces no sabemos cómo debemos pedir y entramos a ese momento de oración, y yo no sé si algunas ya han pasado por esa experiencia de entrar en esa intimidad con Dios y tomarse todo ese tiempo, y llega un momento en que para iniciar uno dice, ¿cómo comienzo? Cuando uno está empezando, ¿cómo comienzo? Bueno, Padre, gracias por todo lo que me has dado, Señor, grande eres, y uno empieza a exaltar el nombre de Dios y a darle gracias, pero llega un momento en la oración cuando ya estás allí en el fuego de la oración, Dindy, en que tú empiezas a orar y a orar y a orar, y tú dices, ¿de dónde salen tantas palabras? ¿Cómo pasa esto? ¿No te ha llegado a suceder? Definitivamente sí, he experimentado lo que es la oración del Espíritu. Eh, bueno, yo sí he creído, ¿verdad? Que, por ejemplo, esos gemidos indecibles, el Espíritu Santo comunicándose directamente con el Padre, usándome como instrumento para interceder, no solamente por mí, sino también por la vida de otros. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Y es algo ¿verdad? Lo que hemos podido experimentar, podemos decir, wow, realmente hemos experimentado el poder de Dios a través de la oración. La oración, a veces uno ora y uno no sabe por qué uno está orando, pero luego viene alguien y te da un testimonio y después tú logras como que entender y wow, verdaderamente el Señor me usó para orar por esta situación. Yo no lo sabía por qué, pero el Espíritu Santo que está en mí me llevó y me guió a hacer esta oración de intercesión. Y es maravilloso todo lo que uno puede experimentar a través de una oración en el Espíritu. Yo creo que esto deberíamos procurar, ¿verdad? Esas oraciones así fervientes, esas oraciones en el Espíritu, tomarnos el tiempo. Miren, cuando nosotros estamos casados y tenemos, ¿verdad? Un esposo, una esposa, no vemos la comunicación con ellos como que, ay, tengo que hablar con esta persona, ay, tengo que comunicarme con esta persona, sino que es algo que uno anhela. Yo no sé ustedes, pero yo al final del día siempre anhelo ese momento de sentarme a la mesa con mi esposo, a tomar un café, a dejar las distracciones a un lado, a ser conscientes en poner mi atención. En inglés se dice undivided attention, una atención que no está dividida por otras cosas. A veces yo le digo a mis hijos, miren, este es el tiempo que voy a tomar para sentarme con papá, así que ustedes vayan a jugar, ya los atendí, ya están bien cuidaditos, así que este tiempo yo lo necesito para hablar y comunicarme con mi esposo. Y así es, y en esos momentos uno abre su corazón cuando uno tiene esa conexión emocional con la pareja, es maravilloso. ¿Cuánto más cuando tenemos esa conexión espiritual con nuestro amado, con el Espíritu Santo? Sí, Dindy, tú has dicho algo muy importante, ¿sabes? Y es, si tú separas el tiempo y le dices a tus hijos, bueno, necesito este tiempo para hablar con papá. Imagínate cuánto más importante si lo hacemos con una persona, si tu esposo, o puede ser, tú le pides en tu trabajo una cita a tu jefe porque necesitas manifestarle algo, tú estás pidiendo ese tiempo, y ese tiempo lo apartas para eso, lo apartas con el esposo, lo apartas en el trabajo, lo apartas en distintos momentos de nuestra vida. ¿Cómo no apartar el tiempo para comunicarse con Dios? Hay otra característica, y es que sea sincera. Y tú también lo decías ahora, ir
Bueno, claro, ya Dios me conoce. ¿Qué vas a fingir o qué vamos a fingir delante de Dios, Dindy? Si Dios ya nos conoce, Él es nuestro creador. Él ya sabe quiénes somos. En la palabra dice que estamos desnudos. Es decir, no tenemos nada para ponernos así encima, para camuflarnos o decir, no, yo soy santo, 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 Señor, soy santo, santísima, y tú ya me conoces, pero es que yo soy supremamente santa. No, tenemos que ir con sinceridad. Y hay un versículo bíblico ahí en Salmos 51:6 que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad en lo íntimo, Señor. Tú ahora decías, ay, me quejo, a veces me quejo con Dios. Bueno, pues no es tan solo una queja, sino que como tú eres su hija, tú vas con todo lo que eres sincera. Señor, me estoy sintiendo así. Esto es lo que me está pasando. Me siento cargada. La misma palabra dice, vengan a mí los que están cansados, fatigados, cargados, que yo los haré descansar. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a Él? A través de la oración. De esa forma sincera como nosotros nos expresemos, es como vamos a entrar en lo íntimo, es decir, va a ser una oración aceptable a Dios, ¿sí? Porque es transparente, ¿ya? Y además, en esa intimidad, Dios también nos va a hablar en ese secreto. El siguiente punto es que sea realizada por aquel que vive en justicia. Y ahí es donde vemos que la oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿quién es justo? Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos justificados por fe, por la fe en Jesucristo, quien fue el que murió en la cruz del Calvario. Él nos redimió, con su sangre preciosa nos ha limpiado y eso es lo que nos hace justos delante de Dios. No fue por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos sanados y él es el que nos hace justos delante de Dios por esa obra redentora. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es creer y aceptar ese regalo de salvación y de justificación ante Dios. Amén. Claro que sí. Ante todo eso, debemos tenerlo muy presente, muy, muy, muy presente, la obra de Jesús en la cruz. Por eso decía yo, maravillosa, porque nos justificó delante de Dios, porque nos santificó. Bueno, ya tendremos que hablar de todo eso que de verdad que es lo que verdaderamente nos hace resplandecer, es el inicio de todo, Indy. Y en Marcos 11:25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. También, perdón, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esa justicia. Dios es justo y nos pide a nosotros también ser justos. Así que en este caso, para que nuestra oración no tenga estorbo, vamos a tener que hacer un ejercicio de perdón. Y ya lo hablamos en nuestros episodios anteriores, cuando hablamos acerca de la confesión y del perdón, de la importancia del perdonar, que no solamente nos lleva, mira, a que nuestra oración sea aceptable delante de Dios, sino que nos lleva a nosotros a sanar nuestro corazón, a quitar toda raíz de amargura, lo hablábamos en episodios anteriores, a despojarnos de todo eso que nos hace daño, porque primeramente nos hace daño a nosotras. Y aquí Dios nos está una vez más diciendo, y cuando estéis orando, perdonad. Así que en ese momento nosotros también debemos de llegar allí con esa actitud de perdón. Así es, Sandra, y yo pienso también que el perdonar tiene que ver mucho con la humildad de nuestro corazón. Y acuérdense que dice la palabra que Dios resiste al orgulloso. Es por eso que las oraciones, una oración con un corazón orgulloso, eh, pienso yo que es vano. Tenemos que asegurarnos que en nuestro corazón haya humildad para que entonces Dios nos vea con agrado y nos mire de cerca y verá que sea respondiendo a esas oraciones. Sandra, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente,
Pero miren, la semana que viene a esta misma hora por este mismo canal, conéctense con nosotras porque hay mucho más para compartir sobre este tan importante tema. Yo le animo a que, ¿verdad?, que nos deje un comentario bajo este video. También nos puede escribir a wdemujer@gmail.com, conectarse con nosotras también, nuestras redes sociales, Dindy Quiles, para que siempre esté al tanto de todo lo que el Señor está haciendo en nuestro ministerio. Y gracias, Sandra, por compartir tan importante palabra. Muchísimas gracias y bendiciones para todas. Bendiciones. Chao, chao. Si este contenido ha sido de bendición a su vida, favor de escribirnos a wdemujer@gmail.com. Bendiciones y será hasta una próxima edición de W de Mujer, Mujeres que resplandecen con la luz de Cristo.